Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Me gustaría que comentaras desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Apaga la luz y escucha con atención. La historia comienza ahora. La Iglesia Quemada, Puebla 2003. Basado en hechos ocurridos en Puebla, 2003. No sé qué parte de nosotros pensó que era una buena idea jugar a la ouija en un lugar como ese. La iglesia de San Andrés lleva abandonada desde el incendio del 93. Aunque está en ruinas, todavía conserva una especie de altar de piedra negra y paredes llenas de ceniza. Algunos dicen que ahí murieron 7 personas calcinadas durante una misa, y que desde entonces nadie quiso reconstruirla. Todo empezó por una apuesta estúpida. Éramos 5, Iván, Mariela, el bicho, Leo y yo. Teníamos la costumbre de hacer exploraciones urbanas los fines de semana. Grabábamos para un canal de YouTube que casi no tenía vistas. Esa noche, Iván llevó la tabla. Decía que la compró en el Mercado El Alto, y que la señora que se la vendió le advirtió que ya había sido usada. Yo pensé que era parte del show. Todo el plan estaba armado: subir al techo de la iglesia, entrar por la ventana rota del campanario y bajar por dentro hasta llegar al altar. Si todo salía bien, teníamos el video de nuestras vidas. Lo que no sabíamos es que también íbamos a llevarnos algo más. Llegamos a eso de las 11 de la noche. La luna apenas se asomaba y el aire olía a humedad con tierra vieja. Saltamos el muro de piedra, cuidando no pisar los pedazos sueltos de escombro. Las paredes estaban negras, como si el incendio todavía estuviera fresco. Todo era silencio. El bicho prendió la cámara. Iván abrió su mochila y sacó la tabla ouija. Era de madera, con letras talladas a mano y un planchet que parecía recién barnizado. La colocó sobre el altar, justo donde dicen que murió el sacerdote. Encendimos 5 velas y las pusimos alrededor. No había viento. Ni siquiera se movía el polvo. ¿Estamos listos?, dijo Iván. Mariela dudó, pero puso sus dedos en el planchet como todos. Leo se burlaba. Decía cosas como espíritus, vengan y traigan pizza. Yo solo observaba. Siempre fui el escéptico. Hasta esa noche. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Iván. Nada. La tabla no se movió. Silencio absoluto. ¿Nos estás escuchando? El planchet se deslizó. Muy lento. No sentí que nadie lo empujara. Formó 3 palabras: no quieren que jueguen. Mariela rió nerviosa. Seguro fuiste tú, bicho. Yo no moví nada, lo juro. Antes de que alguien más dijera algo, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Como si algo las hubiera succionado. ¿Quién hizo eso?, preguntó Leo. En ese instante, desde lo profundo del recinto, se escuchó un sonido grave, antiguo, como si alguien estuviera tocando un órgano de iglesia. Pero esa iglesia no tenía techo, ni puertas, ni energía. No había nada funcional dentro. El sonido venía de la parte trasera, donde antes estaban las bancas. Era una melodía rota, como si el músico estuviera tocando con los dedos rotos. «Córtala, Iván», gritó Mariela. «No soy yo», respondió él, buscando su celular con las manos temblorosas. Y entonces sucedió. Leo cayó de rodillas y comenzó a jadear. Sus ojos se abrieron al máximo y su cuerpo se arqueó hacia atrás como si algo lo estirara desde dentro. De su boca empezaron a salir palabras en latín. No frases comunes. Sonaban como rezos o maldiciones. Y Leo nunca fue a misa. Intentamos sujetarlo, pero se retorcía como un animal. El bicho lo grababa, pálido, sin saber si ayudar o seguir grabando. Yo me arrodillé a su lado, lo agarré de los hombros. «Leo. Respira. ¿Qué te pasa?». Sus ojos sangraban. Gotas espesas y oscuras le corrían por las mejillas como si le estuvieran exprimiendo algo desde adentro. El suelo empezó a humedecerse bajo su cara. Un olor metálico nos envolvió. Leo gritó tan fuerte que los muros temblaron. Después, se quedó mudo. Su boca seguía moviéndose, pero no salía sonido. Ni un suspiro. Solo su respiración rápida y temblorosa. Salimos cargándolo, como pudimos. El bicho se tropezó varias veces. Mariela lloraba sin mirar atrás.
La tabla ouija quedó sobre el altar, abandonada. Esa noche no subimos nada al canal. 3 días después, Leo seguía mudo. Lo llevamos a un médico particular. Nada anormal. Ni infección, ni daño neurológico. Solo silencio. Su madre rezaba a los pies de su cama mientras él miraba al techo con una expresión vacía. La noche del 4.º día, Iván me llamó a las 2:47 de la mañana. Güey, tienes que venir. Leo está diciendo cosas. Fui al departamento de Iván, donde Leo se había estado quedando. Lo encontré sentado en la sala, con una cobija sobre las piernas. Estaba sonriendo. ¿Ya puedes hablar?, pregunté. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero ya no sangraban. Sí, susurró. Ya no estoy solo. Me recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Qué dijiste? No estoy solo, repitió. Hay alguien más aquí. Lo escucho cuando tú no lo haces. Él me dijo cómo salir. Me mostró lo que pasó ahí. ¿Quién te mostró qué? Leo se puso de pie. Caminaba más lento, más rígido. Como si ya no estuviera acostumbrado a su cuerpo. Los 7 que murieron en el incendio. Ellos no se fueron. Alguien los retuvo, alguien que no quiere ser olvidado. El altar es una puerta. Iván y yo lo miramos sin poder reaccionar. ¿De qué estás hablando? Leo se acercó a mí. Esa tabla no era nueva. La usaron para sellar algo. Nosotros lo rompimos. El sonido del órgano fue una bienvenida. Ya está aquí. Con nosotros. En ese momento, todas las luces del departamento se apagaron. De golpe. Un zumbido extraño comenzó a llenar el ambiente, como el lamento de un animal bajo el agua. Y luego, una sombra cruzó la sala. No era una figura humana. No caminaba. Flotaba. Iván cayó al suelo, convulsionando. Yo traté de correr hacia él, pero Leo se me puso enfrente. No le gustó que huyeras. Dice que tú lo dejaste solo. ¿Quién? El que está detrás del altar. El que tocaba el órgano. Mi garganta se cerró. ¿Qué quiere? Leo sonrió. Que regresemos. Una semana después, la iglesia de San Andrés fue acordonada por la policía. Alguien denunció que se escuchaban cantos dentro cada madrugada, a la misma hora, 3:33. Nadie encontró equipo de sonido ni personas. Pero uno de los oficiales reportó ver a un grupo de personas dentro, todos con túnicas negras, rezando en voz invertida. Nunca volvimos. Leo desapareció del mapa. Ni su familia ni Iván lo volvieron a ver. Mariela se mudó a Cancún. El bicho borró todos los videos del canal y cerró sus redes. Pero yo tengo grabado el video. A veces lo veo en silencio, solo para confirmar que no lo soñé. Y siempre que lo detengo justo en el momento en que Leo empieza a sangrar por los ojos, aparece algo al fondo del altar. Una silueta. No se mueve. Pero cada vez que lo reproduzco, está un poco más cerca. La Casa del Sacrificio, Toluca, Estado de México, 1992. Mi primo Hugo vivía en una casa color mostaza, justo enfrente de un terreno baldío con una construcción abandonada. Nunca supimos quién fue el dueño, ni por qué nadie la reclamaba. Solo sabíamos lo que decían los vecinos, que ahí adentro, en los años 70, una secta celebraba sacrificios. Las historias eran muchas. Que se oían rezos al revés por las noches. Que vieron entrar a niños y nunca salir. Que una pareja de adolescentes fue encontrada desangrada justo al frente de la puerta, con símbolos tallados en la piel. Y sin embargo, ahí estaba. Nadie la derribaba. Nadie la ocupaba. Y cada vez que pasabas frente a ella, algo te obligaba a bajar la mirada. Esa casa tenía 2 pisos. Las ventanas del segundo parecían tener ojos. La pintura estaba desgastada, las paredes hinchadas de humedad. Pero no tenía grafitis ni estaba saqueada. Como si la misma oscuridad la protegiera del vandalismo. En el verano del 92, me quedé 2 semanas con Hugo. Fue en ese tiempo que cometimos la estupidez. Construimos una tabla ouija. No era por morbo. Era por aburrimiento. Usamos cartón prensado, pintamos las letras con marcador negro, y el planchet lo hicimos con una ficha de dominó desgastada.
todo improvisado. Queríamos probarla, grabarlo con la cámara de cassette del papá de Hugo y presumírselo a los de la prepa. El plan era usar la azotea como base, justo porque desde ahí se veía la casa maldita completa. Esa noche, todo se sentía apagado. No había grillos. No había viento. Solo una calma demasiado espesa. Subimos a la azotea con un par de velas y una linterna, llevamos la tabla, nos sentamos sobre una colchoneta vieja, y colocamos todo al centro. No dijimos oración. No nos protegimos. Solo pusimos los dedos sobre la ficha. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Hugo. Nada. ¿Quieres decirnos algo? Silencio. ¿Eres de aquí? El planchet se movió. Muy lento. Se notaba que nadie lo empujaba. No era un desliz suave, era torpe, irregular. Se detuvo en la E, luego en la L, luego en la M, formando las palabras, Elmira. Hugo frunció el ceño. Se le marcó la mandíbula. Yo solo sentí la piel del cuello estirarse, como si algo nos estuviera empujando hacia el frente. ¿Quién mira?, pregunté. La ficha no respondió, pero ambos volteamos al mismo tiempo hacia la casa. Segunda planta. Ventana del centro. Había algo. Una figura, oscura, perfectamente delineada en la ventana. No era la silueta de alguien espiando. Era más, como un ídolo. Como una escultura viva. Estaba parado, de frente, sin rostro visible. Pero en la cabeza, se notaban dos cuernos. No se movía. Pero sabíamos que nos estaba viendo. No, no hay nadie en esa casa, dijo Hugo. Sí hay, respondí. Las velas empezaron a titilar. El planchet se volvió loco. Iba de un lado a otro sin sentido, marcando letras sueltas. Choruce, nada coherente. Hasta que se detuvo. Vuelve. Ambos retiramos las manos al mismo tiempo. La cámara, que había estado grabando, se apagó sola. La linterna parpadeó y murió. Solo quedaban las velas, ahora más pequeñas. ¿Lo viste, verdad?, preguntó Hugo, con los ojos abiertos como platos. Sí. Todavía está ahí. Volteamos otra vez. La figura seguía en el mismo sitio, inmóvil. Pero ahora tenía algo más. Parecía tener los brazos en alto. Como si estuviera orando. No hablamos más. No dijimos una sola palabra. Bajamos de la azotea como pudimos y nos metimos a la casa. Cerramos todo. Ni siquiera cenamos. Dormimos juntos en el cuarto, con la televisión encendida, fingiendo que no pasó nada. Al día siguiente, temprano, alguien tocó la puerta. Eran dos policías. Dijeron que recibieron una llamada anónima. Que alguien reportó movimientos sospechosos dentro de la casa de enfrente. ¿Ustedes vieron algo?, preguntaron. Nada, respondió Hugo, con voz seca. Ellos cruzaron al terreno y forzaron la reja oxidada. No duraron ni 20 minutos adentro. Salieron pálidos. Uno de ellos vomitó en la banqueta. El otro pidió refuerzos por radio. Entraron más patrullas. Llegaron paramédicos. Luego dos personas con batas blancas. Nos asomamos por la rendija de la puerta. Los vimos salir cargando una caja metálica. No era muy grande. Luego otra. Luego más. Hugo y yo nos acercamos al policía más joven. ¿Qué encontraron?, le preguntó Hugo. No deberían preguntar eso, respondió él, con la mirada ida. Pero, ¿era un cadáver? Él bajó la voz. Velas. 8, todavía encendidas. Una cruz con clavos. Una pintura en la pared con la palabra vuelve escrita con lo que parece sangre coagulada. ¿Y huesos? ¿De animal? El policía no contestó. ¿De animal?, insistí. Algunos parecen, de niño. Nos fuimos de ahí. No dijimos nada más. Esa misma noche, la cámara se encendió sola. La dejamos sobre la mesa, sin batería. Nadie la había tocado. Pero de pronto se activó y empezó a reproducir el video. Lo curioso es que, no era nuestro video. Nosotros nunca presionamos RS. Se veía la azotea. Pero no como la grabamos nosotros. Se veía desde otra perspectiva, como si la cámara flotara frente a nosotros. Desde el ángulo de la casa abandonada.
En el video, Hugo y yo estamos sentados frente a la tabla. Se ve claramente cuando el planchet se mueve. Pero lo aterrador no fue eso, fue lo que aparece detrás. En un momento, mientras leemos la palabra vuelve, detrás de nosotros se levanta algo. Una silueta. Una figura alta, encapuchada. No tiene rostro. Solo brilla por dentro, como si el interior estuviera hirviendo. Se inclina hacia Hugo. Luego hacia mí. Y justo cuando parece que va a tocarnos, el video se corta. La cámara explotó en chispas. Hugo empezó a comportarse extraño. Ya no hablaba. Se paraba en las noches, iba al baño y se quedaba ahí sin hacer nada. Lo vi una vez desde la rendija de la puerta. Solo estaba frente al espejo, susurrando cosas con la boca cerrada. Una noche lo encontré en la azotea, solo, sentado en la misma colchoneta. Había dibujado la tabla de nuevo, esta vez con marcador rojo. No se movía. Solo miraba fijamente hacia la casa. ¿Qué haces aquí? Le pregunté. Él me habla, respondió. ¿Quién? El que está adentro. Dice que ya vino. Pero que le falta algo. ¿Qué le falta? Otro. Bajé corriendo. Al día siguiente, Hugo no despertó. Tenía marcas en los brazos. No eran cortadas. Eran símbolos. Como letras antiguas, hechas con navaja. Su mamá lo llevó al hospital. Lo internaron. Diagnóstico, estado catatónico inducido por trauma. Yo regresé a casa. Intenté olvidarlo todo. Pero un mes después, Hugo se escapó del hospital. Lo encontraron en el techo de la casa del sacrificio, pintando algo con las manos. La policía lo bajó. Lo metieron a un psiquiátrico. Yo lo visité solo una vez. Me miró, sin parpadear. Y me dijo, con voz rasposa. Ahora él te mira a ti. Desde entonces, sueño con esa casa. Cada noche se me aparece un pasillo largo, con velas encendidas y paredes manchadas. Siempre voy caminando hacia una puerta al fondo. Y cuando la abro, estoy de nuevo en la azotea. Con la tabla. Con la figura en la ventana. Esperando que yo, vuelva. El hospital abandonado, Tampico, Tamaulipas 2013. Tampico tiene lugares que deberían ser borrados del mapa. Lugares donde el concreto no solo guarda humedad, sino cosas peores. Ese hospital, el San Martín, fue cerrado en los 90 por negligencia médica, o al menos eso se decía. Pero todos en la colonia sabían que lo clausuraron porque ahí, pasaban cosas. Gente que entraba a robar chatarra juraba ver luces encenderse solas o gritos en pasillos sin techo. Aún así, una noche decidimos entrar. Por estupidez. Por morbo. Por probar la tabla casera que habíamos hecho. Éramos 4, Cristi, mi primo Adrián, el Tino y yo. La tabla la hice yo con un pedazo de cartón grueso y letras recortadas de una revista vieja. El planchet era un pedazo de vidrio de un portarretratos roto. Todo se sentía improvisado, pero a la vez, muy cargado. Como si fuera más real así. Nos metimos por la parte trasera del hospital, justo donde estaba urgencias. La reja estaba doblada, y el muro lleno de grafitis satánicos y nombres. Caminamos en silencio por lo que quedaba de la sala de espera. Cristi iba grabando con su celular. Las linternas apenas alumbraban bien. Todo era escombro, cables colgando, y ventanas sin cristal. El aire estaba húmedo, espeso, olía a medicina vieja y a óxido. Llegamos al quirófano. Todavía quedaba una camilla con ruedas, toda oxidada, y las paredes estaban negras por quemaduras, como si algo se hubiera incendiado ahí adentro. Pusimos la tabla sobre una plancha metálica. Rodeamos con linternas y nos sentamos en el suelo, en círculo. ¿Listos? Dije. Dale, contestó Adrián. Pusimos los dedos sobre el vidrio. Al principio, nada. Solo nuestras respiraciones. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Silencio. ¿Quieres comunicarte? Nada. ¿Quieres que nos vayamos? Cristi se rió. Capaz no sabe leer, bromeó. Entonces el vidrio se movió. Solo un poco. Apenas un temblor. Pensamos que fue Adrián. ¿Quién fue? Yo no fui, dijo él, serio. Pregunté de nuevo. ¿Quién eres?
El vidrio se movió otra vez. Lentamente formó la palabra, yo nací aquí. Christie tragó saliva. Tino soltó una carcajada nerviosa. ¡Qué mamadas! El vidrio se movió otra vez. Pero no salí. Nadie dijo nada. El vidrio se quedó quieto en la palabra salí. Sentí una punzada en el estómago. Como si algo nos mirara desde algún rincón del quirófano. ¿Qué quiere decir eso?, murmuró Christie. Puede ser, alguien que murió aquí, dije. O alguien que sigue aquí, agregó Adrián, con tono burlón. En ese momento, una de las linternas parpadeó. Luego se apagó. Luego la otra. Solo quedó la de Tino, apuntando hacia el techo. Y justo entonces, alguien gritó. Christie. Su celular cayó al suelo, alumbrando de lado, y lo vimos. Sobre la camilla oxidada, había algo. No sé cómo explicarlo. No era una persona. Era un cuerpo encorvado, vestido con una bata blanca manchada, como si tuviera sangre vieja. No tenía rostro visible. Solo cabello apelmazado, como pegado a la cara. Estaba completamente inmóvil. Pero estaba ahí. Respiraba. Se le movía el pecho, lento, pesado. Tino salió corriendo sin mirar atrás. Nosotros tres nos quedamos congelados, pero no por miedo. No nos movimos porque había algo, una especie de silencio pegajoso que nos cubría. Como si hacías ruido, te iba a mirar. Christie temblaba. Adrián le tomó la mano. No te muevas. El cuerpo giró la cabeza. Muy lento. Muy forzado. No se le veían ojos, pero sabíamos que nos estaba viendo. Era como si el aire mismo se hiciera más denso alrededor de nosotros, como si el edificio respirara con esa cosa. Sin decir una sola palabra, apagamos las linternas. Apagamos el celular. Nos quedamos a oscuras. A merced. Y no hablamos. No hicimos ni un maldito ruido durante horas. Solo escuchábamos algo arrastrarse cerca. Luego pasos. Luego el sonido metálico de una camilla moviéndose sola. Como si la muerte misma estuviera haciendo ronda. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 3, 4 horas. Hasta que empezó a entrar un poco de luz por una grieta del techo. Christie se levantó en silencio, abrazando su celular apagado. Salimos del hospital sin mirar atrás, pisando los pedazos de lo que alguna vez fue el quirófano. Tino nos esperaba en el coche, llorando. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue al llegar. Nos subimos al coche y notamos que en el cofre, en el parabrisas, en los espejos, había huellas. Huellas de pies descalzos. No eran de nosotros. Ninguno había caminado por ahí descalzo. Y eran pequeñas. Como de un niño. Una de ellas estaba justo donde Christie puso su mano para abrir la puerta. Su mano quedó marcada con algo marrón, como lodo mezclado con sangre seca. No dijimos nada. No dijimos absolutamente nada durante todo el camino. Durante semanas, no hablábamos del tema. Hasta que un día, Christie nos escribió al grupo. Nos pidió que viéramos su celular. Tenía un video. No lo había grabado ella. El archivo estaba dentro del carrete, pero nunca lo inició. Era el quirófano. La cámara grababa sola. Alumbraba directamente a la camilla. Y ahí estaba otra vez. El cuerpo. La bata más manchada. Esta vez se escuchaba un murmullo en el fondo. Como si alguien hablara, no desde el video, sino desde adentro del teléfono. Una voz rasposa. Susurrante. Repetía una frase, una y otra vez. Todavía no salgo. Días después, Tino dejó de contestar mensajes. Sus padres dijeron que se encerraba en el baño durante horas y que hablaba solo. Christie empezó a tener pesadillas donde alguien se metía en su cuarto. Siempre descalzo. Siempre mojado. A Adrián le aparecieron moretones en la espalda. En forma de manos. Manos pequeñas. Yo tuve que romper la tabla. La quemé en el patio. Pero antes de hacerlo, me fijé bien en las letras. Había marcas que no eran mías. Como si alguien más hubiera escrito cosas entre líneas. Leí una. Decía, no los dejé ir. Desde entonces, ya no duermo con la puerta abierta. Ya no hablo de lo que pasó en el hospital. Y evito ver camillas. No puedo.
porque cada vez que cierro los ojos, escucho el vidrio moverse sobre el cartón. Y alguien diciendo, desde algún rincón de la oscuridad, yo nací aquí, pero tú también te vas a quedar. El túnel de la Escuela Vieja, Ciudad Juárez 2016. La secundaria número 17 llevaba años demolida. Solo quedaban los cimientos, los escombros y una entrada oxidada hacia lo que había sido el sótano. El lugar estaba olvidado, tapiado en casi todas sus entradas, pero aún se hablaba de los túneles que la conectaban con el viejo teatro al otro lado del terreno. La mayoría de los vecinos decían que por ahí habían escapado algunos estudiantes durante un tiroteo en los 90s. Otros aseguraban que fueron construidos desde los años 40, cuando funcionaba como refugio antiaéreo. Pero todos coincidían en una cosa, nadie debía entrar ahí después de las 7 de la noche. Nosotros lo hicimos a las 11. Éramos 4. Leo, Omar, Nancy y yo. Teníamos 19 años, ganas de hacer algo legendario para el canal de exploración urbana que llevábamos desde la prepa. Nancy propuso jugar a la ouija dentro de uno de los túneles. Según ella, si había actividad paranormal, ese lugar sería perfecto. La tabla la hicimos con un cartón grueso, pintada con marcador. Usaríamos una tapa de garrafón como planchet y las luces de nuestros celulares como única iluminación. Nadie llevó velas. Queríamos que se sintiera más real. Más crudo. Entramos por un boquete detrás de lo que era la cooperativa. Había una reja oxidada y unos escalones que descendían hasta el sótano. El aire olía a polvo viejo, a humedad, y a algo más, como metal oxidado mezclado con lodo. Bajamos en silencio. Cada paso que dábamos crujía bajo nuestros pies. Las paredes estaban cubiertas de moho. Algunos tubos colgaban del techo como si fueran raíces secas. Y al fondo, el túnel. Medía poco más de 2 metros de alto, pero era tan estrecho que caminábamos en fila india. La oscuridad era absoluta. Solo podías ver lo que tu celular iluminaba. Después de 10 minutos de caminar, llegamos a una intersección. Aquí es, dijo Nancy. Nos sentamos en el suelo húmedo. Pusimos la tabla entre nosotros. No hablábamos fuerte. Había algo raro con el eco. Era como si no se expandiera, como si se tragara las palabras. ¿Listos?, preguntó Leo. Cada uno colocó sus dedos sobre la tapa. Comenzamos. ¿Hay alguien aquí con nosotros? La tapa se movió al instante. S.I. Nancy tragó saliva. Su celular temblaba en su mano. ¿Quién eres? NOESIMPORTANTE, no es importante. ¿Dónde estás? Tardó unos segundos en moverse. Luego escribió. ATRASDEL atrás de él. Todos volteamos hacia Omar. ¿Quién es él?, dijo Leo. Pero no hubo tiempo de otra pregunta. Omar gritó. Algo lo jaló hacia la oscuridad. No fue un tropiezo. No fue que se resbalara. Lo jalaron. Lo vimos desaparecer en la negrura como si una cuerda invisible lo arrastrara. Corrimos tras él. Leo iba al frente, Nancy detrás de mí. La luz de los celulares no alcanzaba para ver bien. Solo escuchábamos los gritos de Omar rebotando entre las paredes. Suéltenme. Hay algo aquí. Lo encontramos 30 metros más adelante. Estaba tirado en el piso, llorando, con la cara cubierta de rasguños. Respiraba entrecortado. Los ojos rojos, la boca temblorosa. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me hablaron. Dentro del oído. Me soplaron palabras. No eran en español. No era un idioma normal. Nancy lo abrazó. Leo iluminaba todo a nuestro alrededor. No había nadie más. Nada que indicara que algo lo tocó. Pero las marcas en su cara parecían hechas por uñas. Decidimos salir. Lo cargamos entre los tres. A medio camino de regreso, notamos algo. Las paredes tenían manchas negras. Como dibujos. Al principio eran borrosos, pero a medida que avanzábamos se definían más, figuras humanas. Niños. Algunos estaban dibujados de cabeza. Otros con los brazos torcidos. Y lo peor, era que se repetían. Como si alguien los hubiera calcado uno tras otro. Llegamos al punto de entrada. Pero no estaba.
El túnel se había cerrado. Donde antes estaba la bifurcación, ahora había una pared lisa, cubierta de hongos. Nancy se quedó paralizada. ¿No era aquí? Era aquí, dije. Leo empezó a golpear la pared. No jueguen. Esto no estaba así. El celular de Nancy se apagó. Luego el de Omar. Luego el de Leo. Solo quedaba el mío. Y mi batería marcaba 3%. Nos están jodiendo, murmuré. Esto es parte del juego, dijo Omar. ¿Qué juego? Le pregunté. El de ellos, respondió. Los que viven aquí. ¿Quiénes? Los que me hablaron. Nos sentamos en el suelo. Nadie quería avanzar más. Yo encendí la cámara del celular por si captaba algo. Solo se veía humo, como si el lugar respirara niebla. Y luego lo escuchamos. Pasos. Pequeños. Rápidos. Pero no venían de un lado. Venían de todos. ¿Qué es eso? Susurró Leo. ¿Están corriendo? Dijo Nancy. No. Están caminando, al revés, respondió Omar. Yo volteé. En el fondo del túnel, a lo lejos, donde la luz apenas llegaba, se veían siluetas pequeñas. Primero una, luego 3, luego 8. Eran niños. O lo parecían. Caminaban con las manos. Pero no como animales. Era como si sus cuerpos estuvieran invertidos. No hablaban. No reían. Solo se acercaban. La pantalla del celular comenzó a llenarse de estática. Y luego, una voz. No salía de los túneles. Salía del altavoz del teléfono. Una voz grave. Anciana. Como la de alguien que había olvidado cómo sonar humano. Tú también quieres jugar, ¿verdad? Tiré el celular. Se rompió. Oscuridad total. Omar empezó a reír. No una risa nerviosa. Una carcajada descontrolada, como si algo lo hiciera feliz desde adentro. Nancy gritaba. Leo rezaba. Y yo, cerré los ojos. No me desmayé. Pero algo me desconectó. Como si alguien me apagara. Desperté afuera. A plena luz del día. Frente al lote donde antes estaba la escuela. Leo y Nancy estaban a mi lado. Omar no. Nos fuimos directo a buscar ayuda. Llamamos a la policía. A los bomberos. Buscaron durante horas. Encontraron la entrada tapiada. Sellada con concreto. Según los planos, ya no existía el sótano. Lo demolieron desde 2002. No hay forma de que ustedes hayan entrado, dijo uno de los rescatistas. Estuvimos ahí anoche, respondí. Pensaron que era una broma. O droga. O histeria colectiva. Esa noche, los tres soñamos lo mismo. Un salón de clases. Viejo. Con bancas de madera y crucifijos rotos. Y dentro, niños. Todos caminando hacia atrás. Con la cara cubierta de ceniza. Y una voz, la misma de mi celular, susurrando. Uno ya se quedó. Han pasado años. Omar nunca apareció. Ni su cuerpo. Ni su ropa. Nada. Pero a veces, cuando paso cerca de la zona donde estuvo la escuela, escucho algo. No voces. No gritos. Soplos. Soplos tibios, directamente dentro del oído. Como si alguien invisible me susurrara palabras en un idioma que nunca existió. Y siempre que eso pasa, me acuerdo de lo que dijo la ouija esa noche. Atrás de él. La cabaña de las voces, Sierra de Arteaga, Coahuila 2017. Reservamos la cabaña por internet. En las fotos se veía rústica, pero bonita. Techos de madera, chimenea de piedra, vista al bosque. Queríamos pasar el fin de semana lejos de la ciudad, sin señal, sin nadie que nos molestara. Solo nosotros 6, Alfredo, René, Diana, Ana, Julio y yo. Llegamos un viernes en la tarde. El camino estaba empedrado, lleno de curvas y niebla. Cuando por fin vimos la cabaña, nos dimos cuenta de que algo no encajaba, era más vieja de lo que mostraban las fotos. La madera estaba desgastada, algunas tablas mal clavadas. Y el letrero que decía cabaña el susurro apenas se leía por lo despintado. Pero ya estábamos ahí. Encendimos la chimenea, sacamos la carne para asar y las botellas de mezcal. Todo iba bien.
Hasta que Diana, entre risa y risa, sacó una bolsa de tela con algo adentro. Era una tabla ouija. ¿Quién trajo eso?, preguntó Ana, incómoda. La encontré en una tienda de antigüedades, respondió Diana, con tono burlón. Se me hizo buena idea, ya sabes, para espantar tontos. Nadie quiso jugar de inmediato. Pero ya entrada la noche, con la neblina apretada contra las ventanas y el fuego crujiendo como si hablara, René dijo, a ver si de verdad funciona esa porquería. Pusimos la tabla en el centro de la sala, sobre una manta. Nos sentamos todos alrededor. Usamos la tapa de un frasco como planchette. Diana sostenía el celular para grabar. Las preguntas empezaron entre burlas. ¿Hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros? Nada. ¿Eres un fantasma o algo así? El planchette se movió. S.I. ¿Quieres algo? QETVAYAS. Nos reímos. Algunos nerviosos. Diana dijo que tal vez alguien lo estaba empujando. ¿Quién eres?, preguntó Alfredo. NOIMPORTA. ¿Estás enojado? S.I. Ana se levantó. Ya, mejor no. Vamos a dormir. Esto no me gusta. Todos la seguimos. La tabla se quedó ahí, cubierta con una toalla. Nadie quiso tocarla. Alfredo fue el último en apagar su celular. Dijo que lo dejaría grabando mientras dormía, por si pasaba algo. Nos burlamos de él. A las 3 de la mañana, me despertó el sonido de alguien caminando sobre madera vieja. Pensé que era uno de nosotros y no dije nada. Pero luego escuché mi nombre. Luis. Dicho con una voz rara, como si alguien lo susurrara por una radio vieja. Luis. No respondí. Me tapé con la cobija. Intenté dormir de nuevo. Minutos después escuché a alguien más moverse. Luego otra voz, más aguda. René. A la mañana siguiente, nadie dijo nada durante el desayuno. Hasta que Diana, pálida, preguntó, ¿alguien me llamó anoche? Todos la miramos. Yo también escuché algo, dijo Ana. Mi nombre. Pero no era ninguna de sus voces. René se rascó la nuca. A mí también. Pero pensé que soñaba. Alfredo tomó su celular, lo conectó y empezó a revisar el audio. Al principio solo se oía su respiración. Luego un crujido de madera. Luego un silencio denso. Y de pronto, una respiración fuerte, muy cerca del micrófono. Seguido de una voz ronca. Una voz que no era de ninguno de nosotros. Estás despierto, ¿verdad? Todos nos quedamos en silencio. Reprodujo el fragmento 3 veces. Nadie podía explicarlo. Julio sugirió que nos fuéramos. Que algo no andaba bien. Pero Alfredo dijo que podía ser una broma. Tal vez alguien había hablado dormido. Decidimos salir a caminar por el bosque para despejarnos. Pero antes de salir, noté algo en la manta donde había quedado la tabla, marcas de dedos. Pequeños. Como si un niño hubiera apoyado sus manos ahí durante horas. No dijimos nada. Esa tarde, todo se volvió más extraño. El clima cambió. Empezó a soplar un viento que no venía de ningún lado. No olía a tierra ni a lluvia. Olía a cosas viejas. A encierro. A trapo húmedo. Diana se encerró en su cuarto. Dijo que la cabeza le dolía mucho. Cuando entramos a verla, tenía los ojos enrojecidos, y decía que no podía dejar de escuchar susurros de fondo. Esa noche nadie quiso volver a jugar. Pero a las 2:41 de la madrugada, Alfredo gritó. Corrimos a su cuarto. Estaba temblando. Tenía el celular en la mano, con la cámara encendida. Alguien me tocó la cara. Estaba acostado y sentí una mano en la frente. Lo calmamos como pudimos. Le revisamos la cara. Tenía una marca. Como un roce, con algo húmedo. Ya vámonos mañana, dijo Ana. Pero no dormimos. Cada uno volvió a su cuarto, con las luces encendidas. A las 4:10, escuchamos pasos en el techo. Como si alguien caminara sobre las vigas. Luego golpes en la pared. Luego, en la ventana. Pero no había nadie. La mañana siguiente, Diana ya no hablaba. Estaba en la sala, sentada, con la mirada fija en la chimenea. Alfredo revisó el celular otra vez. Había un nuevo audio grabado automáticamente. No entendíamos lo que se decía, pero las voces eran múltiples.
no una. Varias. Solapadas. Como si estuvieran leyendo al mismo tiempo, cada una en otro idioma. Lo más claro fue el final. Una voz femenina. Grave. ¿Qué decía? Uno debe quedarse. Recogimos todo en silencio. Empacamos. Cargamos las mochilas. Pero cuando quisimos abrir la puerta principal, no se abría. Giraba la perilla, pero la madera no cedía. Ni empujando entre todos. Como si la casa misma nos estuviera reteniendo. Intentamos por la ventana del baño. Sellada. Luego por la puerta trasera de la cocina. Trancada desde fuera. Clavada. Nadie había salido desde que llegamos. Alfredo propuso quemar la tabla. La arrojamos a la chimenea, encendimos fuego, y vimos cómo empezaba a chamuscarse. Pero justo antes de consumirse, algo estalló en las brasas. Un sonido seco, como una bofetada contra la piedra. Diana se desmayó. La sacamos como pudimos. Alfredo la llevó a su cuarto. Ana fue por agua. Yo me quedé con Julio en la sala. ¿Viste eso?, preguntó él. ¿El qué? Ahí, en la esquina. Donde estaba la tabla. Una sombra. No la vi completa. Solo el reflejo. Como si algo se despegara de la pared. Y el ambiente se sintió pesado. No en el aire. En la cabeza. Como si tu mente ya no fuera tuya por completo. Diana despertó una hora después. No recordaba nada. Pero dijo algo que nos dejó sin habla. Soñé con un árbol seco. Había algo colgado de él. Pero no era una persona, era una voz. Logramos salir cuando la puerta se destrabó sola. Como si al quemar la tabla, algo se hubiera soltado. No dijimos nada. Subimos al coche y manejamos sin ver atrás. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, Alfredo dejó de responder. Su mamá lo encontró en su cuarto, con el celular en la mano. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. Solo murmuraba cosas sin sentido. En la pantalla, estaba abierta la app de grabación. Y en el último audio, se escucha lo siguiente. Estás despierto, ¿verdad? Silencio. Estás despierto. Y ya no estás solo. La terraza del edificio 44, Guadalajara, Jalisco 2019. Nunca me gustaron las azoteas. Desde niño me daban ansiedad. No por la altura, sino por el silencio que se siente allá arriba. Como si el mundo se apagara. Pero esa noche subimos. Todos. Vivía en el edificio 44, al sur de Guadalajara. Era de esos complejos con mala fama desde siempre, vecinos que se iban sin recoger depósitos, mascotas que desaparecían y un caso de suicidio del que nadie hablaba. Pero la renta era barata y yo necesitaba independizarme. Mis amigos querían probar la tabla ouija que construimos. Fernanda fue la que propuso hacerlo en la terraza, para que nada se nos pegara. Lo dijo de broma, pero lo pensó. Subimos 6, Fernanda, Paulina, Memo, Edgar, el Rulas y yo. Llevábamos linternas, cigarros y la tabla hecha a mano, cartón grueso, letras marcadas con plumón, números y un sí y no a los extremos. El planchet era la tapa de un perfume, con base plana. Colocamos todo en el centro, sobre un tapete viejo que me llevé del depa. Nos acomodamos en círculo, cada quien con los dedos apenas rozando la tapa. La luna estaba clara, el cielo abierto. Se escuchaba el zumbido de los transformadores a lo lejos. ¿Listos?, preguntó Edgar. Nadie respondió. Solo empezamos. ¿Hay alguien aquí? El planchet no se movió. ¿Nos estás escuchando? Nada. ¿Quieres decirnos algo? Entonces, la tapa giró. Solo un poco. Luego se deslizó suavemente hacia la palabra sí. Fernanda soltó una risa. ¿Lo moviste tú, Memo? Ni lo estoy tocando fuerte, dijo él. ¿Quién eres?, pregunté. La tapa se movió, pero más rápido. Formó. Uno de ustedes. Ya murió. Nos reímos. Fernanda hasta aplaudió. ¡Qué ridículo!, dijo. Yo todavía siento el corazón latiendo, pero el juego ya no tenía el mismo tono. Apagamos la tabla, como si bastara con solo decir ya estuvo. La dejamos en una esquina. Nos recargamos en el barandal de concreto. Seguimos platicando como si nada.
Y entonces, Fernanda revisó su celular. Oigan, ¿quién tomó esto? Todos nos acercamos. Era una foto reciente. De ella. Sentada exactamente donde estaba minutos antes. Pero tenía los ojos completamente negros. No editados. No con filtro. Negros. Y lo peor, nadie la tomó. Nadie tenía el celular de ella en las manos. Es un glitch, dijo Edgar, nervioso. ¿Y el reflejo en el vidrio? Preguntó Paulina. Al fondo de la imagen, en el barandal, se veía una figura. No estaba con nosotros. No tenía cara. Era solo un cuerpo de espaldas, mirando hacia el interior del edificio. Guardamos silencio. Bajamos rápido. Nadie quiso hablar del tema en el grupo de WhatsApp, pero Fernanda cambió. 2 días después, me mandó una nota de voz. Todas las noches, cuando apago la luz, la veo. Me quedé escuchando. No era una broma. Su voz temblaba. Flota sobre mi cama. No me habla. Solo está. Y cada vez se acerca más. Fui a su departamento esa misma noche. Me pidió que no apagara la luz. Le noté los ojos hinchados, como si no durmiera bien. Dijo que a veces la figura bajaba al suelo, y se quedaba parada en la puerta de su cuarto. Mirándola, intenté convencerla de que era su gestión. Pero luego me mostró algo. Un video, grabado con su celular, sin que ella lo activara. La imagen era borrosa, pero se notaba la habitación. Su cama. Ella durmiendo. Y en la parte inferior del cuadro, una figura. No estaba de pie. No estaba sentada. Estaba colgada, flotando. A 40 centímetros del piso. La cabeza inclinada. Y lo más perturbador, los pies descalzos se balanceaban, lentos, como si algo invisible los meciera. Las cosas empeoraron. A Paulina le sangró la nariz una noche y no se detuvo en 2 horas. A Edgar se le borraron todas las fotos de su galería, menos una, la misma imagen de Fernanda, con los ojos negros, multiplicada en mosaico. A mí, la planta de la sala amaneció con tierra fuera de la maceta. Adentro, enterrada, estaba la tapa del perfume. El planchet. Había desaparecido la noche del juego. Y ahora estaba en mi casa. Intenté tirarla. La metí en una bolsa y la dejé en la basura del camión. Al día siguiente estaba otra vez en mi buró. Rulas dejó de venir. Se salió del grupo. No respondía. Una semana después, se supo que lo internaron. Dijo que veía a una mujer sentada en su refri, comiéndose carne cruda mientras le hablaba al oído. Fernanda me pidió que regresáramos a la azotea. Hay que cerrar lo que abrimos, dijo. Subimos solo ella y yo. El aire se sentía más espeso. Llevamos la tabla otra vez. Colocamos velas. Ni uno de los otros quiso acompañarnos. ¿Sigues aquí?, preguntó ella. El planchet giró de inmediato. S.I. ¿Qué quieres? La suelta. ¿A quién? La que me vio. Fernanda me miró. Sus labios temblaban. No me vio por accidente, murmuró. ¿Qué hiciste? Ella tragó saliva. Antes del juego, entré al cuarto de servicio del edificio. El del fondo. El abandonado. Toqué una caja de madera. La abrí. Había fotos, y una vela negra. Me dio curiosidad. La encendí. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos. Se apagó sola. La ficha se movió sola, rápido, sin que nadie la tocara. Ya murió. ¿De quién habla?, pregunté. Fernanda no respondió. Empezó a llorar. Y entonces escuchamos pasos. Desde la escalera. Pero nadie subía. Era como si algo arrastrara los pies por los escalones, sin llegar nunca. Un sonido lento. Desesperante. Corrimos. Dejamos la tabla ahí. Bajamos sin mirar atrás. Esa noche, Fernanda desapareció. Salió de su departamento a las 3:17 de la mañana, según las cámaras. Se fue sola. No llevaba bolso. Ni celular. No se volvió a saber de ella. Los padres pusieron denuncia. Nadie sabía nada. La policía subió a la azotea. Encontraron la tabla partida en 2. Las velas derretidas en forma de espiral. Y escrito con marcador,
justo donde jugamos. Ya la tengo. Han pasado 5 años. El edificio 44 sigue en pie. Ahora lo pintaron de beige y le cambiaron el número. Pero sigue siendo el mismo. Yo me mudé. Cambié de ciudad. De número. Pero hace 2 noches, alguien tocó a mi puerta. No abrí. Solo miré por la mirilla. Había una mujer. Descalza. De cabello largo. Sostenía una caja de madera. Cuando se fue, revisé la entrada. Había una foto tirada. Fernanda, sentada en la azotea, con los ojos completamente negros. Y al fondo, yo, sonriendo. La Gruta Maldita, San Luis Potosí 2005. Dicen que la cueva está cerrada desde los años 70. Que adentro se encontraron velas negras, restos de animales y una cruz invertida tallada en roca viva. A pesar de eso, sigue sin tener sellos oficiales. Solo un par de ramas secas cruzadas a la entrada, como si eso bastara para advertir que no se debe entrar. Pero nadie le hace caso a ramas secas cuando tiene 20 años, una tabla ouija en la mochila y un porro en la bolsa trasera del pantalón. Éramos 5. Cristian, Mario, Gerardo, el Gabo y yo. La gruta estaba a 40 minutos caminando desde el último tramo de terracería, entre monte bajo, piedras sueltas y calor de sierra. Nos habían dicho que a esa cueva nadie entra 2 veces, pero el plan era simple: prender el gallo, jugar a la ouija, grabar una parte para compartir con los del grupo, y volver antes del atardecer. Llegamos como a las 4 de la tarde. La entrada no impresionaba, apenas un arco de piedra natural con raíces colgando como cortinas. Adentro, la cueva bajaba. Era como si la montaña se tragara la luz. Encendimos nuestras linternas. Llevábamos velas, pero no queríamos usarlas todavía. A los 5 minutos de bajar, el mundo cambió. No por algo que vimos, sino por lo que dejamos de oír. Afuera se escuchaban aves, insectos, viento. Dentro, nada. No eco, no goteo, no aire. Nada. Aquí está bien, dijo Mario. Nos acomodamos en un espacio amplio donde la cueva se abría un poco. Era como una habitación natural, con techo irregular y olor a tierra vieja. Encendimos las velas, pusimos la tabla sobre una piedra plana y nos sentamos alrededor. Cristian prendió el porro. Dio una calada, lo pasó. Gabo se lo saltó. Gerardo y yo sí fumamos. ¿Listos?, preguntó Mario, colocando el planchet improvisado, una moneda de 5 pesos. Hazlo, respondió Cristian. ¿Hay alguien aquí con nosotros? La moneda se quedó quieta. El porro daba vueltas. ¿Quieres decirnos algo? Nada. ¿Estás en esta gruta? La moneda se deslizó. S.I. Nos miramos, unos con sonrisas burlonas, otros serios. ¿Cómo te llamas? La moneda no respondió. ¿Qué quieres? Silencio. Cristian chasqueó los dedos, molesto. Dile algo, dijo. Mario bajó la voz. ¿Nos estás viendo? La moneda se movió lentamente. ¿Tú eres de los míos? Nadie dijo nada. ¿Qué significa eso?, preguntó Gerardo. Entonces Cristian se desplomó hacia atrás, como si le hubieran apagado el cuerpo. Cayó de golpe, golpeándose la nuca contra una piedra. Cristian, gritó Gabo. Lo movimos, le echamos agua. No reaccionaba. Su respiración era superficial, su pulso lento. Gabo intentó cargarlo. Y justo cuando lo levantó, Gerardo empezó a golpearse la cabeza contra la pared. 1, 2, 3 golpes secos. Lo sujetamos entre todos. Sus ojos estaban en blanco. Murmuraba algo que no entendíamos. La boca le temblaba. Vámonos de aquí ya, dijo Gabo. Tomamos a Cristian entre 2. Las mochilas quedaron tiradas. Corrimos por donde se suponía estaba la salida, pero no la encontramos. El camino se había borrado. Las paredes eran distintas, como si la cueva hubiera cambiado mientras jugábamos. Cada giro nos llevaba a más oscuridad. No había señales de por dónde vinimos. Intentamos seguir el olor del exterior, pero todo olía igual: piedra húmeda, tierra seca, algo ferroso. ¿Cuánto llevamos caminando?, preguntó Mario. 40 minutos, respondí, viendo el reloj. Esto no tiene sentido.
Estamos yendo en círculos, dijo Gabo. ¿Y si vamos bajando sin querer? No quisimos decirlo, pero todos lo pensábamos. Algo cambió. El aire. El rumbo. La lógica del lugar. Después de más de una hora, regresamos al punto donde habíamos jugado. No fue porque quisiéramos. Fue como si la gruta nos guiara de vuelta, pero había algo diferente. Frente a nosotros, justo en el suelo donde colocamos la tabla, había una nueva. No era la nuestra. Era más vieja. La madera gastada. Las letras talladas a mano, torcidas. Estaba parcialmente cubierta de tierra seca. Parecía esperar a alguien. Christian despertó. Se sentó sin que nadie lo ayudara. Estaba pálido. Miró la tabla nueva y dijo, con voz ronca, no es para nosotros. ¿Qué? La tabla. No es para ustedes. ¿Entonces para quién? Para él. Gerardo cayó de rodillas. Empezó a llorar, a rezar en voz baja. Gabo se echó hacia atrás, tropezó con una raíz, y se quedó ahí, sin moverse. Mario se acercó a la tabla nueva. No la toques, le dije. Pero ya tenía los dedos sobre ella. No se siente igual, murmuró. Es como si temblara. Déjala. Solo quiero preguntarle algo. Lo vi cerrar los ojos. La tabla se movió sola. Sin manos. S.I. ¿Qué le preguntaste? Le grité. Nada, yo no hablé. Le perteneces. La cueva vibró. No como un temblor. Fue algo interno. Como si una respiración profunda llenara el lugar. Gabo se levantó, corrió hacia un pasadizo lateral y gritó que veía luz. Lo seguimos. Avanzamos como locos, tropezando, jadeando. Cada paso parecía alejarnos de todo. El eco se deformaba. Las voces se repetían. Nuestro propio grito sonaba más lejano. Llegamos a un espacio angosto. Una grieta. Se sentía aire del otro lado. Es por aquí. Nos arrastramos entre piedras sueltas. Pasamos uno por uno. Al salir, caímos de golpe en tierra abierta. El sol ya bajaba. El cielo estaba enrojecido. Nos volteamos. La entrada de la cueva no estaba. Solo un montículo de piedras cubiertas de musgo. Como si la tierra la hubiera cerrado detrás de nosotros. Regresamos al pueblo caminando. Nadie hablaba. Christian no volvió a ser el mismo. Se volvió retraído, dormía mal. Se rascaba el pecho hasta sangrarse. Gerardo dejó de hablar. Literalmente. Enmudeció. Los doctores dijeron que era un trauma emocional. Mario desapareció una semana después. Salió de su casa en la madrugada. Lo último que dijo fue, me están llamando. Gabo y yo seguimos en contacto unos meses. Pero él empezó a tener alucinaciones. Decía que a veces despertaba con tierra en la boca. Que oía golpes en la puerta del closet. Que una tabla lo esperaba debajo de la cama. Hace 3 años me escribió por última vez. Solo una palabra. Hundido. No supe qué significaba. A veces sueño con la gruta. Con la tabla vieja. Y con la pregunta que nunca respondimos. ¿Tú eres de los míos? Cada vez que cierro los ojos, siento que algo espera mi respuesta. Y temo que algún día la diga sin querer. La ouija del faro abandonado, Ensenada, México 2009. Nunca se nos ocurrió pensar en la marea. Cuando uno tiene 19 años y un grupo de amigos tan idiotas como valientes, el mar parece más un escenario para aventuras que un lugar donde se pueden enterrar cuerpos. Aquella noche subimos al faro San Miguel, en las afueras de Ensenada. Nadie lo cuida. Nadie lo repara. Y nadie se atreve a entrar, excepto los que quieren grabar retos estúpidos o probar algo paranormal. Nosotros éramos los dos. La idea fue de Julián. Siempre quería sobresalir. Llevó la tabla ouija en la mochila, como si fuera parte del uniforme. Vamos a hacer historia, dijo. Éramos 5, él, Dani, Beto, Arturo y yo. Llegamos a las 11 de la noche. El viento era constante, golpeando con fuerza las paredes oxidadas. La entrada tenía grafitis viejos, nombres, símbolos, y lo que parecía una advertencia escrita en tiza, no jueguen aquí. Julián tomó una foto y se burló.
El faro tiene una escalera de caracol que sube hasta la linterna rota. Todo el interior es húmedo, cubierto de salitre y óxido. Los escalones crujen, pero aguantan. Subimos hasta la plataforma superior, donde el piso es de concreto manchado y se puede ver el mar en todas direcciones. Ahí colocamos la tabla. No era profesional. Era de cartón duro, con letras mal trazadas y un planchet hecho de acrílico. Encendimos 2 linternas y comenzamos. El mar rugía abajo. El viento nos rodeaba como un enjambre invisible. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Julián. Silencio. Solo las olas. ¿Quieres decirnos algo? Nada. ¿Cuál es tu nombre? La aguja se movió. Muy lento. Primero hacia la H, luego la U. Se detuvo. Luego otra vez, N, después de I, D, O. Hundido. Dani se rió, pero fue una risa nerviosa. ¿Hundido? ¿Así te llamas? La aguja volvió a hundido. 3 veces seguidas. Está jugando con nosotros, dijo Arturo, medio incómodo. ¿Dónde estás?, pregunté. La aguja tembló. Luego se detuvo. Y de repente, el viento se fue. No disminuyó. No se calmó. Se fue. Todo. Como si alguien hubiera cerrado la atmósfera. El mar siguió allá abajo, pero el aire se volvió estático. Y el silencio se volvió tan denso que podías escuchar tu saliva. Fue entonces que escuchamos algo más. Un paso. Dentro del faro. Beto se levantó de golpe. ¿Oyeron eso? Alguien viene, dijo Dani. Apuntamos con las linternas hacia la escalera. No había nada. Julián se acercó al borde del faro. No hay nadie. Pero en ese momento, resbaló. No gritó. Solo cayó. Nos quedamos paralizados. Bajamos los escalones lo más rápido que pudimos. Alumbrábamos en cada rincón. No había rastro de él. Ni sangre. Ni cuerpo. Ni ruido. Nada. El faro estaba vacío. Buscamos en la base, en los alrededores, incluso bajamos a las piedras junto al mar. Lo llamamos durante horas. Usamos los celulares hasta que se quedaron sin batería. Nadie respondía. A las 5 de la mañana, fuimos a la policía. Al día siguiente, vinieron con rescatistas, lanchas y perros. Revisaron toda la costa. Dijeron que si había caído al mar, las corrientes lo habrían arrastrado. Pero nadie vio el cuerpo caer. Ningún golpe. Ninguna salpicadura. Solo desapareció. Una semana después, lo encontraron. A 1 kilómetro de distancia. Enredado en una red de pesca. La cara hacia abajo. La boca abierta y llena de arena. Los ojos completamente blancos. Como si el mar se los hubiera sorbido desde adentro. El médico dijo que murió ahogado. Pero no tenía agua en los pulmones. Solo tenía sal y sangre en las encías. No volvimos a hablar entre nosotros. Pero una noche, Arturo me llamó. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Por qué? Porque lo soñé otra vez. ¿A quién? A Julián. Silencio. Estaba en el faro. Pero no era él. Estaba más flaco. Más gris. Decía algo. No lo entendía. Y cuando me acerqué, su boca se abrió. No tenía lengua. Empecé a tener pesadillas. No sobre la caída. Sobre el viento. En mis sueños, el viento regresa. Pero no trae aire. Trae voces. Hundido, hundido. Y una figura que camina sobre el mar. Que no se refleja. Que no tiene sombra. Solo agua goteando de su cara. Beto dejó la escuela. Se fue al norte con su familia. Dani se cambió de ciudad. Arturo desapareció de redes sociales. Yo intenté seguir con mi vida. Hasta que encontré la tabla. La tenía guardada en una caja, olvidada en mi closet. Pensé que la habíamos dejado en el faro. Pero ahí estaba. Con sal pegada en las letras. Y cuando la moví, una gota de agua salada cayó de la tapa. La última vez que vi a Arturo fue en 2011. Nos encontramos por accidente en una terminal de autobuses. No me saludó. Solo me miró. Y me dijo, ¿tú también sigues oyéndolo? Le pregunté a qué se refería. A Julián. A lo que se lo llevó. Sacó una servilleta.
dibujó algo con una pluma. Era la palabra hundido, repetida 7 veces. Y debajo, un rostro sin ojos. Le pregunté si seguía teniendo pesadillas. No, dijo. Ya no sueño. Desde que me mojé los pies. ¿Qué? Fui al faro. Quería cerrar todo. Pero me equivoqué. ¿Qué hiciste? Me miró y susurró. Desperté lo que estaba debajo. Arturo murió 3 días después. Se tiró desde un puente. Dijeron que fue suicidio. Pero su hermano me dijo algo más. Lo encontraron con arena en la boca. Y en su piel, marcas, como garras. Hoy han pasado 15 años. Vivo lejos del mar. No tengo contacto con nadie del grupo. Pero a veces, en la madrugada, se va el viento. Todo se queda en silencio. Y entonces escucho pasos. Sobre madera húmeda. Y una voz grave, ahogada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Hundido. Y yo no respondo. Porque sé que si lo hago, me va a jalar. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.